Muy bien, vamos a continuar con otra parte importante de esta reunión y es la exposición de la palabra de Dios. Y tengo el privilegio de hacerlo con ustedes hoy. Vamos a continuar, hermanos, platicando acerca de la familia. Esto es muy importante, ya que hoy día, como todos sabemos, las familias, muchas familias están de cabeza. Hay muchas familias disfuncionales, es decir, no están funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Por eso es bien importante que la iglesia, que está conformada por familias, sepamos cuál es el diseño de Dios para nosotros. Y el punto que estamos viendo se llama el principio de permanencia. Allá en Génesis 2:24, principio de permanencia. El diseño de Dios, la idea de Dios, la idea original de Dios es que la familia permanezca para siempre, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier oposición, a pesar de cualquier problema. Pero en este caso estamos viendo en específico al matrimonio, al cónyuge. Y pueden haber varias razones que pueden interrumpir el principio de permanencia. Y hace 8 días vimos que uno es el divorcio. ¿Se acuerdan? Vamos a resumir en unos minutos lo que vimos hace 8 días. Y quiero recordar con ustedes qué es el divorcio. Bueno, de acuerdo al diccionario, divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial, la ruptura, la separación. O bien, otra definición dice, disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de ambos cónyuges, cuando se dan las causas previstas por la ley. Eso quiere decir divorcio. Pero el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios era que nada ni nadie pudiera fracturar la relación conyugal. Para nada Dios previó o anticipó o fue su deseo que hubiera una ruptura. Para nada. Para Él su voluntad es que permanecieran para siempre. Para siempre. Entonces, vimos el pasaje de Mateo 19, ¿se acuerdan? Mateo 19, donde vienen los fariseos a preguntarle a Jesús si era correcto, si era válido, si es aprobado el divorcio por cualquier causa, por cualquier razón, por cualquier excusa o por cualquier capricho. Ellos venían con esa pregunta así para tentarle. Entonces la respuesta de Jesús fue 100% bíblica. La respuesta de Jesús a los fariseos fue netamente bíblica. La respuesta de Jesús fue tomada de la palabra misma de Él. Y les dijo:
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No saben esos fariseos? ¿No lo han leído? ¿No saben que está ahí en el Pentateuco, en el libro de Génesis? Y luego le dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Bueno, dicho sea de paso, esa es la frase que nos da el segundo principio, el de permanencia. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, el hombre mismo es el que puede ocasionar una ruptura, una separación, un divorcio. Pero Dios dijo: lo que yo he unido, que nadie lo separe. Y aquí hay muchas parejas que se han casado bajo la ordenanza de Dios, que se han casado bajo la institución de Dios, que es el matrimonio. Entonces nadie debe de separar esa unión, absolutamente nadie. Por eso estamos poniendo las bases de manera bíblica en esta iglesia, hermanos, para saber qué hacer cuando se presente alguna situación que amenace la ruptura, o que amenace, mejor dicho, la unión del cónyuge. Estamos poniendo bases en este lugar, en esta iglesia, y son bases bíblicas, conste que son bases bíblicas. Entonces, Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio. No cabe en la mente, en el corazón de Dios, el divorcio, hermanos, para nada. Dice Malaquías 2:16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, si alguien no sabía qué opina Dios de acuerdo al divorcio, él no lo puede soportar. Él no aprueba. Él no aprueba el divorcio. No fue su idea desde la creación del matrimonio. Y es que un divorcio puede traer muchas cosas malas a la familia. Desde el cónyuge mismo, los hijos, terceros en la familia, daña muy feo el divorcio. Es una situación nociva, perjudicial, donde hay quebranto, dolor, lloro, odio, rencor, venganza. Puras cosas feas desata el divorcio. Por eso Dios no lo aprueba para nada. Entonces, ¿qué es lo único que puede disolver un matrimonio? ¿Qué es lo que de manera, vamos a llamarle, de manera permisiva, de manera aceptable, puede disolver un matrimonio? También ya lo vimos: la muerte.
Solo la muerte es el factor sin pecado que puede disolver un matrimonio. Y esa fue la idea de Dios, hasta que la muerte los separe. Ese fue el plan de Dios, hasta que la muerte los separe. La muerte pues es la única causa legítima donde no está involucrado el pecado, la maldad, la desobediencia, y que puede disolver un matrimonio. Miren lo que dice en Primera de Corintios 7:39. Primera los Corintios 7:39. En cuanto a la muerte como factor legítimo para disolver un matrimonio. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahí encontramos pues la razón legítima, la única que puede disolver el matrimonio. La muerte de uno de los dos cónyuges, sea la mujer o sea el marido. Pero mientras vivan los dos, están sujetos a una ley, están sujetos a un contrato. ¿Cuántos tenemos nuestro contrato ahí del registro civil? ¿Pueden levantar sus manos del día que se casaron? ¿O cuántos viven todavía en amaciato? Ese es otro punto, hermanos. Pero los que estamos casados, hay una ley, hay un acta matrimonial que nos sujeta el uno del otro. Y nadie lo puede disolver, solamente la muerte. Solo la muerte, pues, que quede claro, puede disolver un matrimonio. Entiéndase matrimonio, aquellos que fueron unidos bajo un contrato legal. Y otros más que aparte de ese contrato, lo hicieron en una iglesia, que es una institución divina. Porque si alguien vive en unión libre, ese sí no, bíblicamente ese no es un matrimonio. Bíblicamente. Aquí dice que debemos estar sujetos por la ley. Y mientras ambos viven, nadie los puede separar. Ahora, cuando Jesús le replica a los fariseos, ellos luego salieron con otra pregunta. Entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Dijo Jesús, Moisés, vuelvo a rectificar aquí, ellos dijeron, ¿por qué Moisés mandó, dijeron ellos, dar carta de divorcio? Y Jesús les dijo, no, Moisés no mandó eso. Moisés permitió el divorcio, pero por la dureza de sus corazones, porque de plano eran muy tercos. Así dice otra versión, muy obstinados de corazón. Por eso Moisés, para no agravar el asunto, para no perjudicar a la mujer o al hombre, dependiendo quién haya sido la víctima, o a la familia, para no destruirse del todo, permitió el divorcio. Pero acuérdense que al principio no era así. Por la dureza de sus corazones lo permitió Moisés. Entonces entendemos pues que
el hombre no nacido de nuevo no tiene un nuevo corazón. Por muy que estudiaba el Antiguo Testamento, no era un hombre nacido de nuevo. No era un hombre o una mujer con una naturaleza nueva como se supone que ya lo tenemos nosotros. Entonces, por esa condición espiritual del hombre, Moisés permitió dar carta de repudio o divorcio. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? En San Juan 3, era un maestro de la ley. Se sabía al derecho y al revés las escrituras de aquel entonces, pero no era nacido de nuevo. No entendió lo que Jesús le dijo: es necesario, Nicodemo, volver a nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo es eso, Señor? Oh, Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Había un corazón duro, y sabemos que es por causa del pecado. Pero ahora nosotros, hermanos, se supone que ya no tenemos el mismo corazón que tenían los hombres del Antiguo Testamento. Se supone que debemos de pensar diferente. Mire, Ezequiel, vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26 y 27. Dios prometió cambiar ese corazón duro del hombre por un corazón entendible. Verso 26 de Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, si tú y yo tenemos un corazón nuevo, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no tenemos un corazón de piedra. Ahora ya entendemos los preceptos de Dios. Entonces debemos alinearnos al plan y a la idea original de Dios en cuanto al matrimonio. Debemos de pensar como Dios en cuanto a lo que Él piensa y manda acerca del matrimonio, porque se supone que ya estamos bajo un nuevo pacto, hermanos. Entonces, si alguien piensa diferente, si alguien piensa en separarse a la menor provocación, todavía tienes un corazón de piedra y necesitas arrepentirte. Que Dios te quite ese corazón de piedra y tengas un corazón sensible. Eso significa corazón de carne, un corazón sensible a sus preceptos, a sus mandamientos. Ahí dice, pues pondré mi espíritu. Y habla del Espíritu Santo. Si todos tenemos el Espíritu Santo, no debemos de pensar conforme piensa o actúa la gente que no conoce a Dios. Si hay alguien acá adentro que piensa diferente, no ha nacido de nuevo. Es un inconverso todavía. Si alguien toma a la ligera el divorcio y piensa en cualquier momento separarse, es un inconverso. Porque no se está alineando a los preceptos de Dios.
Y el precepto de Dios es que sea para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Así debe ser, hermanos. Entonces estamos viendo aquí cuál es el plan de Dios, pues. Y bíblicamente, lo único que puede disolver el matrimonio, dijimos, es la muerte. Nada más. Qué bueno fuera que ya cuando tuviéramos 100 años, ¿no? Pero no está en nuestro alcance el hecho de un accidente, por ejemplo, una enfermedad, y llega la muerte a cualquiera de los dos cónyuges. Bien, entonces fue por la dureza del corazón del hombre que Moisés permitió, como una puertecita de escape, para que no hubiera destrucción de la familia. Ahora, allá en Mateo 19:9 dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué significa ese texto? Que un divorcio que haya sido por cualquier cosita, que no haya sido un pecado de fornicación, no lo aprueba el Señor. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Ahora vimos que allá en Deuteronomio 24, cuando Moisés permitió el divorcio, era por si, habla del hombre primero, si un hombre veía alguna cosa indecente en su mujer. Y había un grupo de religiosos que pensaba que esa cosa indecente podría ser cualquier cosa, cualquier asunto, ¿se acuerdan? Desde que a lo mejor la mujer era muy comunicativa y eso no le gustaba al hombre, era suficiente para repudiarla. O que no supiera cocinar, o que por cualquier detalle le daba carta de divorcio. Entonces, para algunos religiosos de la época, de aquel entonces, a eso consideraban cosa indecente. Pero había otro grupo, como les decía, los seguidores de Shammai. Ellos consideraban, a la luz de la Biblia, que cosa indecente era cualquier pecado de fornicación. Solamente, fíjense, solamente, y Cristo lo confirmó en Mateo 19:9, solamente si fue por una causa de fornicación, había ese permiso para el divorcio. Si se trataba de un pecado de fornicación, entonces sí había derecho al divorcio o permiso, como lo dijo Moisés y como lo confirma Jesús en Mateo 19:9, solamente. Entonces, cualquier cónyuge que incurría en un pecado de fornicación, ya fuese adulterio, ya fuese homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, transvestismo, ¿no? Los que quieren cambiarse de
la mujer se viste de hombre, el hombre como mujer. Bestialismo o zoofilia. La necrofilia, fíjense, relación entre vivos, entre un vivo y un muerto, eso es la necrofilia. Y hay sectas que practican la necrofilia, pecado horrendo de fornicación. Entonces, fornicación es todo pecado de inmoralidad sexual. Eso es fornicación. Todo pecado de inmoralidad sexual, desde el adulterio hasta todos los que les he mencionado ahorita. Ahí entra el incesto con un familiar cercano, el incesto. Eso entra dentro de la fornicación. Entonces Jesús dijo, hay permiso que alguien se divorcie si su pareja incurrió en algún pecado de fornicación. Pero si es porque no lava los trastes, ahí no hay permiso. Si es porque su pareja no le gusta peinarse, tampoco hay permiso. Ahí no hay permiso. Entonces, aquí encontramos una cláusula que permite el divorcio, la separación, aparte de la muerte natural o por accidente, pero que sea muerte. Solamente un pecado de fornicación puede traer una ruptura. Solamente, hermanos, solamente. ¿Cómo ven? ¿Quién ha estado pensando separarse porque su esposa no le obedece o su esposo no le obedece? Cualquiera de los casos. Ahorita vamos a ver que esos casos no son condiciones para un divorcio. Ahorita estamos viendo una cláusula donde la Biblia permite un divorcio aparte de la muerte, que es el pecado de fornicación. No es la voluntad de Dios, pero a veces se tiene que llegar a esta disolución. No es la voluntad de Dios. Pero miren, hay pecados. Quiero darme a entender para no caer en dudas o en confusión. Fíjense que ahora en el Nuevo Testamento, si llegara a suceder esta situación, Dios quiere que también se apele al perdón y a la reconciliación. Si el cónyuge ofensor, el cónyuge, quien quiera que sea, después de haber incurrido en un pecado de fornicación, si el cónyuge ofensor se arrepiente de todo corazón, se arrepiente, deja pues de plano ese pecado, pero además da muestras de arrepentimiento, da señales de arrepentimiento e implora el perdón de su cónyuge, tiene derecho a ser perdonado. Tiene derecho a la reconciliación. Pero ahora se tiene que esperar la otra parte, la parte ofendida.
Y la parte ofendida debe tener un corazón como de Dios, perdonador, para que pueda conceder el perdón y así rescatar su matrimonio por el bien de ambos, por el bien de la familia, por el bien de terceros que nos rodean. Esos son casos difíciles, hermanos, porque no son cualquier cosa. O sea, un cónyuge que ofendió, que dañó, que falló, que pecó, tiene derecho al perdón siempre y cuando se arrepienta y dé muestras de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea claramente que se ha vuelto a Dios. Entonces el cónyuge ofendido evalúa. Quizás la familia también cercana. Quizás puede estar involucrados los hijos y ya son grandecitos y ya opinan. Evalúan el arrepentimiento, los frutos de ese cónyuge que ha fallado. Y es de Dios que se conceda el perdón. Es de Dios que se rescate la familia. Es de Dios que se restaure la familia. Dios apoya y aprueba esa acción de misericordia, un amor que sale del corazón para perdonar. Y gloria a Dios, ¿no? Por ese cónyuge ofendido que cede el perdón. Pero estaba pensando, hermanos, en algunos pecados de fornicación de alto grado es correcto decir vergongosidad, algo así, de alto grado de vergüenza. Hay pecados de fornicación de alto grado de vergüenza, donde se ha violado, ha golpeado la dignidad del otro cónyuge. Como por ejemplo, ¿qué opinan ustedes la necrofilia? Aquel varón que por su gusto, por su voluntad, por su creencia tiene relaciones con un cadáver. Yo pienso que el cónyuge ofendido difícilmente otorgaría un perdón. Es algo, ¿no les parece repugnante, hermanos? O sea, hay pecados de fornicación muy repugnantes. O el incesto. Un padre violador de su hija o de su hijo. Yo pienso que ahí el cónyuge ofendido la pensaría bastante y a lo mejor decidiría no a la restauración. O el bestialismo, relaciones con animales, y se ha dado el caso. Se ha escuchado de eso. Y en este caso, por ejemplo, la mujer dice: lo siento, pero ya no puedo vivir con mi esposo. Y está en todo su derecho a interponer el divorcio por ese pecado de fornicación. O sea, hay pecados muy vergonzosos o asquerosos que aunque se implore el perdón, el cónyuge ofendido está en todo su derecho, si sí o no, otorgar el perdón y la reconciliación. Son casos difíciles, hermanos. Pues si cada caso, todos los casos son muy particulares. Y los tenemos que llevar a la luz de la Biblia para tomar una decisión.
A mi parecer, entonces, resumiendo este puntito, hay pecados de fornicación tan repugnantes que el cónyuge está en todo su derecho, el cónyuge ofendido, en todo su derecho de decir te perdono, pero ya no podemos vivir. Así es de que aquí se rompió una taza y cada quien para donde puede. A no ser que haya un cónyuge ofendido que sea de gran corazón y también está en todo su derecho de otorgar el perdón si así lo quiere. Pero siempre y cuando salga de él o de ella. Está en todo su derecho. Porque a esto también nadie le puede obligar si conceder o no conceder el perdón. Pero debe de haber muestras auténticas de arrepentimiento para el cónyuge ofensor. Eso sí, muestras auténticas de arrepentimiento para el cónyuge que ha ofendido. Y creo yo que ante una situación así debe de haber un tiempo en que vivan separados, para ver si así hay frutos de verdadero arrepentimiento. Porque sería muy fácil que alguien pudiera estar en uno de esos pecados, ¿no? Como la necrofilia, bisexualismo, zoofilia. Decir ya me arrepentí, pues déjame estar a tu lado y vamos a convivir como si nada hubiera pasado. Eso no sería un camino adecuado para una excelente restauración. En mi opinión particular, siento que cuando es un pecado de fornicación muy vergonzoso y el que ofendió demanda perdón, ok, pero hay que darle tiempo. El tiempo necesario para ver si se arrepintió. Y les digo, debe dar muestras auténticas de cambio, de arrepentimiento. Si no, entonces el otro cónyuge puede evaluar bien y decir, lo siento, pero no veo un cambio en ti y de acuerdo a la Biblia soy o tengo el derecho, tengo la legitimidad de extender una carta de divorcio y lo firmo. Y tú firmas porque tú fuiste el culpable. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Vamos a avanzar porque el tiempo corre. Otra razón para un divorcio aprobado o permitido por la Biblia. Y aquí está la otra cláusula que permite el divorcio. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. El 7:15 es el versículo que permite otra separación. Pero Pablo está diciendo, a ver, ¿quién tiene un cónyuge que es incrédulo? Y varios. Digo, pues está bien. Si tu cónyuge no te dice nada por ser cristiana, si tu cónyuge no te dice nada porque vienes al templo, lees la Biblia, no hay trabas, no se molesta, no te golpea, excelente, dice Pablo. Sigue viviendo con él porque a la larga pueda que se convierta al Señor. Y yo creo que aquí hay muchos casos donde uno de los dos no es creyente. Uno de los dos no es creyente. Pero si tu cónyuge no te violenta, no te agrede verbal, psicológica o físicamente, porque
¿Eres una discípula de Jesús? Sigue viviendo así. Es el consejo del apóstol. No hay problema. ¿Cuántos casos no hemos visto donde uno de los dos por años es incrédulo? Se burla, ya te vas a tu religión, ya te vas con tus hermanitos, apaga esa música, pero no pasa de eso. No hay violencia física, ¿me entiendes? Entonces, ante esas circunstancias nadie tiene el derecho de separarse. Porque se supone que tú como creyente estás orando por tu cónyuge inconverso. Y un día Dios lo va a tocar. Y ha sucedido miles de ocasiones. No te separes. Pero mira, el 15 es clarito. Pero si el que es incrédulo se quiere separar, ¿qué dice ahí? Pues que se separe. O sea, hay casos también donde por casos de la fe, sobre todo, el que es inconverso dice: si tú no renuncias a tu Cristo, si tú no renuncias a tu templo, si tú no renuncias a tus hermanitos, me voy y nos divorciamos. Y hay casos donde el que es creyente se pone firme y dice: lo siento, pero yo prefiero seguir a Cristo, porque de por medio está mi salvación, de por medio están mis hijos, si son pequeños y están encaminados en la fe. Prefiero la salvación de ellos y la mía. Y si tú no me quieres aguantar y quieres perderte, ¿qué más puedo hacer yo? De acuerdo a la Biblia, si de ti salió, tú tienes la iniciativa, ¿qué puedo hacer? Vete, si ese es tu deseo. Es lo que está diciendo aquí el 15, hermanos. Pero es cuando el incrédulo, es cuando el incrédulo decide y pone manos a la obra. Porque puede haber algunos que nomás amenazan: si no dejas tu templo, me voy, y ahí sigue otro mes. Si no dejas a tu Cristo, y ahí sigue otro año. Ese nunca se va a ir. Aguante. Pero hay casos donde un cónyuge incrédulo es de armas tomar y dice: o tu Dios o yo. Pero no podemos seguir así, y toman cartas en el asunto. Dice Pablo para los creyentes: si se quiere ir y si te quiere hacer firmar luego la carta de divorcio, pues ¿qué más se puede hacer? Ese es otro de los casos donde se permite el divorcio. Porque el incrédulo, aparte que lo ve como un pretexto para salirse quizá ya de su casa, no se va a ir a refugiar en un convento, ¿verdad? Seguramente ya tiene otras ideas, otros planes. Dice: este es el momento preciso para irme y me aprovecharé de la religión y con eso chantajearé a mi esposa, y si ella no me dice nada, me voy. Pero ella tiene otros planes y al rato ya se casa y ya incurrió en pecado de fornicación. Entonces la mujer queda libre. ¿Sí captaron, hermanos? ¿Sí se entendió? Ese tercer caso, pues, es cuando el incrédulo decide marcharse, pero que lo haga, pues. Ahora, puede haber casos también que el incrédulo amenaza y lo hace y se va. Y a lo mejor se va a la casa de su mamá y pasan 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses y recapacita. Dice: no, pero qué locura hice, qué tontería hice de dejar a mi familia. Se arrepiente, reconsidera y vuelve y se reconcilian. No pasó nada. Siempre y cuando, pues,
no vaya y cometa pecado de fornicación o que luego ya tenga otra familia. Porque en el momento que se va y luego tiene otra familia, pues él ya la falló. Y el creyente o la creyente, pues no hicieron nada para que sucediera eso. Simplemente el incrédulo lo hizo. Entonces, el creyente que queda, pues está otra vez libre por haber incurrido el cónyuge en fornicación al retirarse de su casa. Si es que se sabe que luego está formando otra familia, pues, o que ya anda con otra pareja. ¿Sí se captó, hermanos? ¿Sí o no? 3 razones por las cuales la Biblia permite la disolución del matrimonio: la muerte, pecado de fornicación y el abandono que hace el incrédulo o la incrédula y que se va. Y es que en los tiempos de los apóstoles esto pasaba, hermanos. Había una pareja contenta, feliz, y estaba en apogeo la predicación del evangelio, y alguien se convertía del judaísmo al cristianismo, y entonces era causa de separación. Los judíos, que eran muy celosos, por ejemplo, un fariseo, si su mujer se convertía al cristianismo, dice: ¿sabes qué? Si vas a seguir esos locos apóstoles, órales, yo me voy y allá tú, o viceversa. Y estaba pensando en el caso de los papás de Timoteo. Dice que la mamá de Timoteo era una judía creyente que se convirtió al cristianismo, pero era judía de nacionalidad, de religión. Y dice que su papá era griego, era un gentil. Pero la Biblia no da más luz si el padre de Timoteo, por haber su mamá convertido al cristianismo, la abandonó o él consintió en vivir con ella. No lo dice la Biblia. Pero ahí había una desigualdad: una madre judía convertida al cristianismo y un padre griego. No lo sabemos si algún día el papá de Timoteo se convirtió o abandonó a su mujer por ser cristiana. No lo sabemos. Pero esos eran los casos que se vivían en aquellos tiempos. Por eso Pablo decía: si el incrédulo se quiere ir, que se vaya. O sea, ya no se puede hacer más. Pero es cuando toma una decisión radical, pues. Porque hay unos que se van y se van y se van y no se han ido. Bueno, hay chance para seguir orando, ¿verdad? Siempre y cuando no haya violencia física por tu fe. Bien, hermanos, vamos a continuar porque el tiempo corre. Ahora, ¿qué de la separación donde no hay fornicación? Pero hay otro tipo de situaciones. Por ejemplo, alcoholismo. Un padre alcohólico, hundido en el alcohol. Y eso lleva como consecuencia la irresponsabilidad laboral o económica, porque ya no trabaja. De hecho, es la mamá la que lleva los gastos de la casa por tener una pareja alcohólica o drogadicta. ¿Y de cuántos casos no nos hemos enterado, hermanos? O no sabemos. Donde uno de los cónyuges es un total irresponsable. No ve por nada, solo para su vicio. ¿Permite la Biblia el divorcio? O donde hay maltrato físico, violencia dentro de la familia, pero así violencia, pues, que no hay día que la mujer amanezca con su ojo morado o verde. ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Bueno, vamos a ver allá en el 7. Y así puedo mencionar otros asuntos, pero que no son situaciones de fornicación, sino otros asuntos como los que acabo de ejemplificar. 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con. Donde hay situaciones de violencia, alcoholismo, drogadicción y otras situaciones que no es pecado de fornicación, la Biblia dice, ¿sabes qué? Sepárense. Si tu mujer ya no aguantas a tu cónyuge y no se quiere ir, hazte un lado. Quizás vete por un tiempo a la casa de tus papás. O quizás alguno de tus hermanos te dice, mira, vente conmigo un tiempo, yo te protejo. Entonces aquí entra la separación, pero no un nuevo casamiento otra vez, no. Separarse, dice. Porque en esa separación, hermanos, puede suceder que el incrédulo, irresponsable o violento pueda recapacitar. O sea, para Dios no hay imposibles. Y para eso es el tiempo de separación. Pero no, en este caso, el cónyuge que está en sus 5 sentidos, que no tiene el problema, no le es permitido casarse. Porque si se casa, ya la Biblia le llama a eso adulterio. No sé si me entendieron en este punto. Cuando hay situaciones que no son pecados de fornicación, pero sí otros asuntos que agreden a la familia, sepárense. ¿Qué tiempo? No lo sabemos, pero no está permitido el que se separe y se vuelva a casar, ¿no? Les digo porque en ese lapso puede haber arrepentimiento del que está obrando mal. O bien, como ha pasado en muchos casos, el cónyuge que está mal y por su vicio, por su necedad, por su terquedad, por su imprudencia, a lo mejor un día pierde la vida, como ha pasado, Entonces el otro cónyuge queda libre. Y hasta entonces, si así lo desea, puede rehacer su vida. Pero antes no, en ese proceso de separación. Ahí dice, hermanos, si alguien no soporta a su cónyuge, que se separe, pero quédese sin casar. Quédese sin casar. Entonces, esas son las bases que la Biblia enseña para este tipo de problemas. Resumiendo rápidamente en un minuto, la muerte solamente puede disolver el matrimonio de manera legítima y sin pecado. 2, pecado de fornicación. Si es que el cónyuge ofendido no da perdón porque cree que ya no se puede más, está bien, porque hubo pecado de fornicación. Y 3, si el incrédulo se va y hace valer su palabra y dice, nos divorciamos porque ya no puedo vivir contigo, tú sigues ahí con tu Cristo, me voy. 3. Pero si es por otra razón X o Z, que no es fornicación, sepárense. Y ya veremos qué es lo que dice el tiempo. El tiempo es el que
resuelve todas las situaciones. Inclinen su rostro, hermanos.